visión que tenemos como iglesia para este año, lo que Dios nos ha revelado también, los planes que tenemos para este año. Y hay una cita que tenemos que trabajar constantemente, hay un versículo lema que hemos cogido. ¿Quién se sabe cuál es el versículo lema? Uy. Tenemos que repasarlo, ¿eh? Tenemos un lema para este año. ¿Qué versículo? Algunas de las mujeres que están en el grupo lo saben. Ahora que no tengan miedo, Maya se ríe. Salmo 77, 11 y 12. ¿Vale? Dice así: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Te reto a que estés pendiente, ¿vale? Este día os quiero compartir un poco sobre, no tanto sobre este versículo, pero sí la visión que tenemos como iglesia. Que todos seamos parte, que todos estemos metidos de saber qué es lo que ocurre, qué es lo que Dios nos quiere hablar para este año. Así que no te despistes, ¿vale? Ya hemos hablado varias semanas, llevamos por el mismo hilo, hablando de las nuevas predicaciones. En las reuniones, por lo menos de mujeres, también hemos hecho mucho énfasis los miércoles. Y vamos siempre en este mismo camino. ¿Por qué? Porque no te despistes, ¿vale? No estés pendiente de otras cosas. A veces nos fijamos en lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, que evidentemente es lo más importante, tu relación con Dios, cómo estás tú con Dios. Pero también somos parte de un cuerpo. Y este año tenemos que hacer énfasis en eso. ¿Estoy siendo yo parte del cuerpo? ¿Me estoy enterando de lo que ocurre en la casa de Dios? ¿Vale? Así que presta atención. Me gustaría que leyéramos un pasaje en Josué capítulo 6. Es un poco largo, pero me gustaría que leyéramos esta historia. Que me pudieras seguir ahí en tu Biblia o en la pantalla cuando lo pongan. Vale, ¿lo tenemos? Josué capítulo 6 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno y de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente.
Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, o sea que hagáis el anatema campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido a la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo el que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había mandado reconocer a Jericó. Vamos a leer hasta aquí. ¿A quién le suena esta historia? Así un poco larga, muy repetitiva, ¿no? Parece ser. ¿Quién sabía de esta historia? Venga, que levante la mano. ¿Quién conoce esta historia? Bueno, poquitos. Esta es una historia de guerra, ¿verdad? Vemos que hay una batalla, pero no es cualquier batalla. Las murallas de Jericó eran famosas por ser muy grandes, muy gruesas, muy altas, muy fuertes, ¿vale? Era una muralla, era algo que rodeaba la ciudad completamente, y cuando había guerra se sellaba, se ponían las puertas gigantes cerradas y era imposible entrar. Era muy, 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 muy complicado. No podías subir porque ellos se podían defender, no podías escalar las murallas, no podías golpear las puertas, era algo muy delicado. Era una muralla muy grande. Era una ciudad que se había sitiado, pero tenían una cosa. En esta historia vemos que Dios, viene el capítulo antes, explica, Rahab era una ramera, era un pueblo enemigo, pero Rahab sabe, tiene muy malas condiciones, muy mala vida, pero tiene la sabiduría para saber que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Entonces, en el capítulo anterior vemos una historia muy bonita en que una persona que para nadie valía nada, decide confiar en Dios y ayuda al pueblo de Dios, a unos espías que entran para ver un poco la ciudad, los ayuda, los esconde, arriesga su propia vida para salvar a la gente de Dios. Y por eso vemos que también aquí la menciona en el capítulo 6, simplemente que cuando hay un momento en que va a haber una guerra y todo se derrumba, el pueblo de Dios tiene en cuenta a la gente que ayuda al pueblo de Dios, ¿no? Y Dios al final acaba protegiendo a Rahab y le acaba incluyendo al pueblo de Israel, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en lo que es la gran batalla. Yo creo que si el pueblo de Israel tuviera que hacer una táctica, planear una estrategia en cómo conquistar esa tierra, conquistar Jericó, no lo habrían hecho así. Habrían puesto decir, bueno, vamos a sacar todas las armas, vamos a ver cómo podemos atacar, cómo intentamos destruir una muralla. Humanamente hubieran hecho de todo menos lo que nos explica esta historia. Pero es muy importante saber que aunque la ciudad estaba cerrada, aunque era imposible entrar, aunque era muy difícil, aunque las murallas eran increíbles, seguramente tenían que imponer, Dios les había mandado conquistar esa ciudad. Entonces, para empezar, Dios tenía su plan. Y contra todo pronóstico, Dios dijo, esta tierra es para vosotros.
la vais a conquistar. Pero Dios tiene sus formas. Y es curioso, porque Dios, ¿verdad?, les detalla, hemos leído rápido, pero les detalla de que, bueno, cada parte del pueblo, unos tenían que tocar, otros tenían que ir delante, otros tenían que ir detrás, otros llevaban el arca. Y les dice, pues tenéis que dar vueltas, cada día dar una vuelta, luego tocar, luego otro día, el último día dar 7 vueltas. ¿Verdad que era un poco extraño? No era lo típico de, bueno, vamos a avanzar por aquí y otros que ataquen por allá y a ver cómo lo hacemos entre todos. No. Dios les da una estrategia un poco diferente, por lo menos, diferente, ¿verdad? Un poco rara. Pero hay una cosa que quiero trabajar en este día, que si os fijáis, todo el pueblo participó. Todo el pueblo. Unos hemos leído los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Cuál era su deber en esta historia? ¿Pero qué hacían? ¿Qué función tenían? ¿Eh? Los sacerdotes tocaban música. Dice, los sacerdotes tocaban. Otros llevaban el arca, ¿verdad? Dice que había unos que tenían que llevar el arca. ¿Y el arca cómo la llevaban? La llevaban entre hombres. No la llevaban montada en ningún lado. Otros dice que iban al frente. No dice soldados, esta versión dice hombres armados. Yo les digo soldados, ¿vale? Soldados que iban al frente. Luego dice que habían otros soldados o otros hombres armados que iban en la retaguardia. Y luego dice que hay un momento en que todo el pueblo tenía que estar atento y cuando les dieran la señal tenían que hacer el pueblo ¿qué? Gritar. Gritar todos unidos, gritar fuerte, ¿verdad? Tenían que estar de acuerdo, tenían que estar atentos para que cuando se les avisara todos tenían que chillar. Entonces vemos que hay como diferentes cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Y cada uno tenía un papel, pero de una manera o de otra todos participaban, desde el más grande hasta el más pequeño. Y yo me planteo que muchas veces, imagínate cuando están dando las directrices allí, no, mira, vosotros vais a tocar. Yo creo que los hombres dirían, los que están armados dirían, bueno, sí, yo es lógico, voy a ser un soldado, voy delante, bueno, yo voy detrás, el que lleva el arca, vale, también estamos acostumbrados, nosotros nos toca llevar el arca. Pero es los que están dando vueltas tocando. Dirán, ¿y esto para qué? Y los que tenían que gritar. Uy, ¿y para qué vamos a gritar? ¿Para darles miedo? No sé. ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora sí y ahora no? Porque tenemos que estar callados y luego, ¿entendéis? Vemos que hay algunas cosas, y yo me imagino que quizás algunos incluso podrían pensar, yo esto no lo entiendo, yo esto no le veo el sentido. Y seguramente algunos lo habrán comentado, ¿no? Uy, vale, me toca hacer esto, ¿y a ti qué te ha tocado? Pues hacer lo otro. Uy, pero yo esto no sé para qué, ¿tú lo entiendes? Pero ¿qué es lo importante? Que todos tenían que participar, todos tenían que hacer algo. Y no solamente todos, pero quiero poner un pequeño ejemplo. En Hechos 2:1, yo creo que todo el mundo conoce ese versículo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Verdad que lo conocemos y lo hemos hablado muchas veces en la iglesia? Todos unánimes juntos. Muchas veces nos centramos sobre todo en unánimes y juntos, ¿verdad? ¿Juntos a qué se refiere? Que estemos en el mismo lugar. Unánimes, ¿a qué se refiere? A que tengamos, eso es una cosa, en una misma visión, ¿verdad? Muchas veces también hemos compartido esto, tener una visión, estar juntos y con una misma visión, ¿verdad? Pero también dice que estaban, ¿cuántos? ¿2 o 3? ¿50? Todos. Dice, estaban todos unánimes y juntos. Y el todos también es muy importante. Es curioso, yo vi la referencia a un pastor y nunca lo había pensado así, es verdad. Cuando sucede el día del Pentecostés, ¿qué es lo que entendemos por el día del Pentecostés? Es un día en el que estaban todos juntos, ¿verdad? Dice que estaban reunidos, que estaban esperando que Dios hiciera algo, estaban orando, buscando de Dios, no sabían qué iba a ocurrir, pero dicen que estaban
estaban ahí juntos, ¿verdad? No estaban cada uno en su casa, estaban todos juntos en un mismo lugar buscando lo mismo. Dios ha prometido, bueno, Jesús prometió que algo iba a venir, que algo iba a suceder, que no nos moviéramos aquí. Y estaban con esa visión. A ver, ¿qué va a suceder? ¿No? Esperando algo. Pero ¿quién sabe cuántos estaban en ese lugar en el momento del Pentecostés? Muy bien, 120. La Biblia detalla que eran 120. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿cuánta gente le seguía? Muchos. En varios textos podemos ver que dicen multitudes seguían a Jesús. Muchísimo. ¿Miles? No lo sé. Pero dicen multitudes en varias ocasiones. Mucha gente. Y cuando Jesús muere y resucita, dice que hay varias escenas, ¿verdad?, en que Él se aparece, diferentes lugares, a los discípulos, a otros lugares. Cuando ya digamos que se está despidiendo de las últimas veces que se deja ver antes de marchar al cielo, ¿frente a cuántas personas se aparece? Los discípulos, pero hay una cifra que también sale en la Biblia, frente a 500. 500. Hay un momento en que hay 500 seguidores que estaban ahí esperando, que seguían creyendo. 500. Decimos, uy, qué gran número, ¿no? ¿Pero cuántos le seguían antes? Multitudes. Cuando Jesús resucita y se estaba apareciendo para realmente vieran el milagro y despedirse, estaban 500 en una de esas últimas escenas de Jesús. Y cuando están en el aposento alto, cuando están buscando del Señor, cuando están buscando, esperando esa promesa de Jesús, ¿cuántos habían? 120. ¡Qué desánimo! Pasaron de multitudes muy poquito tiempo a ser 120. Pero ¿qué pasa en el aposento alto? ¿Qué pasa en el día de Pentecostés? Hay una experiencia increíble que nunca antes había pasado, ¿verdad? Hay una manifestación del Espíritu Santo tremenda. Dice que el Espíritu Santo desciende, algo que no había ocurrido antes, y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a ser llenados del Espíritu Santo y empiezan a tener un convencimiento y un poder que si vemos un poquito más adelante vemos que los discípulos no son los mismos, ¿verdad? Son humanos, evidentemente tenían errores, pero salen de esa experiencia y salen a predicar a todo el mundo. Estaban siendo perseguidos y les daba igual y tenían una facilidad de predicar y una facilidad y una fe que había aumentado y un poder en ellos que había, ¿verdad? Algo se desató. Entonces, ocurre algo increíble, que puede ser, no sé, uno de los primeros avivamientos, podríamos llamarlo, en el sentido de una llenura y de una presencia del Espíritu Santo que cambia todo y que transforma todo. Cuando salen de allí, las primeras predicaciones que ellos hacen fuera, a los primeros que les hablan, se vuelven a convertir en un caso 3.000, en otro 5.000. ¿Por qué? Porque algo en ellos ha pasado, ¿verdad? Había habido una experiencia tan poderosa que eso vuelve a contagiar. Y predica uno y convierte a 3.000, predica otro y convierte a 5.000. Y les da igual que los persigan, que los intenten matar, ellos salen y predican a todos lados y empiezan a contagiar lo que Jesús les había dado. ¿Verdad? Pero quédate con esto, habían un montón. ¿Qué es lo importante? No era tan importante el número, la cantidad, porque uno piensa humanamente, oye, si antes eran miles, si se hubieran quedado los miles, hubiéramos hecho muchísimo más, ¿verdad? No era tanto la cantidad de gente que había en ese momento, sino que los que habían estaban todos. ¿Me explico? No sabemos si quizás los otros se habían enfriado, se habían desanimado, quizás la persecución, que daba mucho miedo, ¿verdad? Los habían cerrado en su casa, quién sabe. Se habían confundido, estaban lamentándose. Lo que sabemos es que los 120 que quedaron estaban todos. Entonces no importaba ser poquitos en ese momento, comparación con lo que habían hecho, sino que los que estaban todos. Estaban todos. Entonces por eso el versículo dice, todos juntos, unánimes, con la misma visión y juntos en el mismo lugar. Pero estaban todos. Y eso es lo que provoca que el Espíritu Santo hiciera esa bomba, ¿no?, entre los discípulos y eso cambiara la historia.
Entonces, lo importante no es ser muchos, sino ser uno solo y que estemos todos. Y eso te está hablando a ti, a ti, a ti. Tú eres parte. Mira, hay una de las cosas que quiero que te quedes con esta mañana, es que Dios no cuenta con unos pocos. Dios cuenta con todos, con todos. Y tú tienes que salir hoy de aquí pensando, yo soy parte. Dios quiere contar conmigo, no con un grupo, no con esos que parece que tienen facilidades, no con esos que ahora mismo es que les va bien, no con esos que, pero yo no, con todos. Dios quiere contar con todos, contigo. Hay otra cosa que nos habla de unidad. Y el pueblo no solamente estaban juntos, hemos dicho que también estaban unidos. En esta historia lo que vemos es que tenían que tener una coordinación, ¿verdad? Entendemos que el pueblo de Israel no eran 20 personas, eran muchas personas en este momento. Cuando van a hacer esta batalla, eran muchísimos, era un pueblo entero, muchísimos hombres, miles, porque tenían sus mujeres, sus hijos, o sea, eran familias enteras, era un pueblo ya bastante grande. Imaginar, ahora uno que vaya por aquí, ahora vaya para el otro, tenían que estar coordinados ¿en qué? En que cada uno tenía que saber lo que tenía que hacer en cada momento. Todo el mundo tenía que estar pendiente. Los sacerdotes tenían que tener pendiente de qué es lo que ellos tenían que hacer, cuándo. Ahora imaginaos que un sacerdote, entre el grupo de sacerdotes que tenían que salir y dar la vuelta y tocar, uno diga, pues a mí no me apetece ahora. Yo es que esta mañana no me he levantado muy fino y no me apetece. Y que otro diga, pues si ya damos vueltas ayer, vamos a dar vuelta otra vez, que vayan ellos. O es que a mí me es más fácil. Yo si eso lo voy a hacer de otra manera, me voy para el otro lado. Qué caos, ¿verdad? Imagínate que cada uno dijera, bueno, yo lo hago a mi manera, yo lo hago cuando a mí me vaya bien, cuando yo lo sienta. Y vayan unos sacerdotes por aquí, los otros por allá. Ahora entonces los del arca del pacto se han quedado descansando y han dejado con el arca ahí tirada en el suelo. Ahora los soldados, unos van y otros vienen. No, cuando hay una batalla, una de las cosas más importantes en un ejército, si ves cualquier película que sale un ejército, lo más importante y los que más ganaban las batallas no eran los que tenían mayores soldados, sino los que estaban mejor coordinados, los que estaban atentos, ¿verdad? Hay muchas veces en las películas que salen los romanos. ¿Y por qué fueron famosos los romanos, el ejército romano antiguamente? Porque aprendieron tácticas de protección. Por ejemplo, cada uno llevaba su escudo, ¿verdad? ¿No habéis visto películas en que a lo mejor dicen una formación, la tortuga? Y se ponían todos, los de delante se ponían los escudos así, otros se los ponían hacia arriba, otros los ponían en los lados, a modo de que cuando todos estaban atentos y se decía una orden, todos tenían una posición distinta, pero importante, porque se cubrían todos juntos y ni una sola flecha podía pasar. ¿Entendéis? Pero ¿qué era la importancia de esos ejércitos? La coordinación. A lo mejor no eran más fuertes que los otros que venían a atacar. A lo mejor no eran tantos, pero su coordinación y la táctica que ellos sí o sí tenían que seguir fielmente, eso les salvaba muchas veces y acababan ganando las batallas, porque lo hacían con sabiduría. En el pueblo de Israel, en esta historia, por lo menos podemos ver eso, que todos tenían una tarea que hacer, todos participaban, todos tenían que tener la misma visión, tenían que tener muy claros los objetivos, qué es lo que tenían que hacer en cada momento, pero también tenían que estar coordinados. Y esto muchas veces me recuerda la iglesia. Nosotros también tenemos que aprender a estar coordinados con una misma visión. Nosotros este año estamos intentando potenciar mucho. Este año tenemos una visión, tenemos una visión, tenemos una visión. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que recordemos lo que Dios nos ha hablado para este año. Tenerlo muy presente y nosotros encajar con la visión, con el trabajo que ya se está haciendo. Mira, no importa si tú llevas mucho tiempo, si llevas poquito tiempo, tienes que tener la idea de que la iglesia tiene una visión. Y lo mejor que podemos hacer es encajar nosotros con la visión, precisamente para que no se desvirtúe la visión. ¿Me estáis entendiendo? No sé si le estoy dando vueltas.
¿Sí? A veces me da la sensación de que cuando uno llega a la iglesia, y tenemos que distinguir cuando uno es nuevo, todos nos volcamos, ¿verdad? Pero cuando llevamos un tiempecito y sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios, que Dios nos manda una visión para este año, que estamos trabajando por algo, a veces venimos a la iglesia y pensamos que es algo así como una cafetería. Me explico. Ya si eso cuando me apetezca, voy, en el sentido, no estoy hablando del compromiso de asistencia, sino la idea de, bueno, voy, y ya si eso me pienso qué es lo que yo quiero para este mes, qué es lo que yo siento, me tomo un café, me tomo otro, o me tomo... Parece que es una opción donde tú vas y tú escoges lo que te va bien. No sé si me estoy haciendo entender. A veces vamos a la iglesia con eso, ¿no? Dios, dame a mí y dame lo que a mí me apetece para ahora, y Dios, lo que yo siento ahora, y háblame lo que a mí me gusta que me digas. Y es como ir a una cafetería y, bueno, voy a decidir yo qué es lo que tengo yo para ahora, ¿no? Y más bien, yo creo que la iglesia es como esa carreta que pasa con una visión, una sola carreta, y si tú quieres ser parte, vas a tener que lanzarte y subirte a la carreta. Quiero decir, acoplarte a lo que está sucediendo para que no te lo pierdas. ¿Entiendes? Y repito, una cosa es tu relación con Dios. Claro que sí, uno tiene su intimidad con Dios, su relación personal con Dios, y Dios te va a tratar a ti lo que tú necesites. Pero también está esa área de, oye, como iglesia, acóplate, pega un salto y acóplate a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. Porque es importante que te enteres lo que estamos viviendo y lo que Dios quiere hacer como iglesia, no solo en tu vida personal, como iglesia. Es tan importante el tema de la unidad, y aquí voy a decir algo que quizás no guste mucho, pero en Tito 3, versículos 10, 11, no sé si lo están poniendo, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es fuerte, ¿eh? Si tuviéramos que hacerlo así, yo creo que no lo hacemos tanto, ¿verdad? No es por meterme en ese tema ni nada que ver, pero me pareció curioso, digo, es verdad, qué importante es la unidad, qué importante es estar juntos y qué importante es sentirnos parte de que somos uno, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque a este punto dice que incluso cuando hay alguien que por la razón que sea, consciente o inconscientemente, con intención, sin intención, por lo que sea, cuando alguien viene y trae crítica al pueblo de Dios con la intención de que se divida, en plan cuando se forman grupitos, con la intención de separar a unos de otros, consciente o inconscientemente, Dios dice, deséchalo. ¿Por qué? Evidentemente le dice, da una oportunidad, ¿no? Vamos a hablarlo, vamos a corregirlo, vamos otra vez, venga, bueno, vamos a hablar. Pero dice, si es alguien que constantemente crea división en la iglesia, dice que se deseche. ¿Por qué? Porque afecta directamente ¿a qué? A la unidad de la iglesia. Porque si alguien lo que está, o sea, si Dios lo que nos está pidiendo es que seamos unidos, y viene alguien y constantemente hace cositas para que no estemos tan unidos, estropea directamente el plan que Dios quiere para su iglesia. Y fíjate, qué fuerte. Dios mismo dice, deséchalo. Y es muy triste que a veces a lo largo de los años nos hemos encontrado en diferentes lugares esto. Personas que por su propio pecado o por su forma de ser, por carácter, por lo que sea, no es motivo de entrar ahí, contienen un espíritu de división, acaban poniendo a unos contra otros o los acaban separando o acaban creando un ambiente feo en la iglesia. No sé si tú has experimentado esto o lo has visto de cerca o de lejos, pero hay personas a veces que han venido a la iglesia, hablo en general, no solamente en esta, no en todos lados hay esto, y vienen con un espíritu de... Y a veces uno ya ni sabe qué decirles. Y les corrige, mira, esto no lo haga, eso, no sé qué. Y a veces nos ha pasado de ver que Dios mismo se ha encargado. Nadie les ha dicho, no vienes aquí nunca más, ¿no? Pero de una u otra manera Dios se ha encargado de echarlos fuera de la iglesia. De llevarlos a otro lugar, de pasa algo y la persona deja de venir.
y te das cuenta de golpe hay una sanidad en el grupo. Y te das cuenta que esa persona estaba haciendo de mala influencia. Pero muchas veces, ya digo, hasta Dios mismo se encarga de echar a la gente. Y es una pena, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta, oye, es que estaba afectando a la iglesia. Porque no era algo, un pecado suyo, como podemos tener todos, sino era algo que afectaba al pueblo. Y ahí esas cosas Dios no las permite. Mira, cuando tú tienes un pecado, tú llevas las cuentas con Dios. Pero cuando tú afectas a la iglesia, Dios te da unas oportunidades. Pero si sigues afectando para mal, y sobre todo en el tema de la unión, Dios se encarga de alguna otra manera para que se solucione. Y a veces que la persona se tiene que ir del lugar, ¿no? Pero simplemente para dejaros eso, o sea, ¿por qué estamos hablando de la unidad? Es que no es cualquier cosa. Es que el estar unidos tiene poder. El estar unidos tiene consecuencias positivas. El estar unidos provoca que Dios obre de una manera sobrenatural. Hace que cuando estamos juntos, unidos y todos, el Espíritu Santo desciende y obra. ¿Algún peligro que quiero dejar por ahí de cuando esto no se cumple? Sobre todo el tema de estar todos y estar unidos. Estamos diciendo que cuando estamos todos, lo bueno es que Dios está en medio y podemos abrir una puerta para que Dios obre de forma sobrenatural. En muchos momentos hemos hablado también de los avivamientos. Creo que hace poco compartimos sobre eso, ¿no? Un estudio que yo tuve que hacer. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es un momento puntual donde el lugar, la sociedad, el sitio donde está esa iglesia o ese grupo de creyentes es transformado de tal manera que empiezan a haber milagros, que empiezan a haber vidas cambiadas, que mucha gente se acerca al Señor. Es como un lugar donde la puerta del cielo se ha abierto y Dios se manifiesta de una manera súper poderosa. ¿Con la intención de qué? ¿De milagros, de señales? No. Ocurren esas cosas, pero con la intención de que muchos lo conozcan a Dios y se salven. Entonces, eso es un avivamiento, ¿no? Pero también podemos tener algo negativo. ¿En qué sentido? Cuando no estamos cumpliendo esto, cuando tú puedes estar asistiendo a una iglesia a servir, pero cuando no estás unido con la visión de la iglesia, cuando no estás metido en lo que está haciendo Dios en la iglesia, porque puede pasar, ¿eh? Dios puede estar obrando de una manera sobrenatural y de una forma increíble en los cultos y tú estás despistado y te lo pierdes, ya está. No te vas al infierno, pero te lo pierdes, ¿entiendes? ¿Qué puede pasar? Cuando tú no estás dentro de lo que Dios está haciendo, si tú estás despistado, estás con tus cosas, estás centrado en ti mismo, porque muchas veces lo que pasa, si yo me centro en mí, el de al lado puede ser curado de una manera milagrosa y yo no me entero. Me centro en mí, Dios puede estar haciendo un montón de cosas y yo no me entero. O no me afecta, que es peor, ¿no? Lo puedo ver incluso, pero ya ni siento nada. En ese caso, incluso podemos ser impedimento para la obra de Dios. Si tú no estás donde tienes que estar, haciendo lo que estás haciendo, evidentemente Dios va a hacer lo que quiera, ¿verdad? El plan de Dios no se va a detener. Pero puede entorpecer, sí. Pongo el ejemplo de antes, imaginaos que el pueblo de Israel, todos los sacerdotes van cantando hacia un lado y uno se va para el otro. Que estaríamos todos, bueno, pero ¿qué ha pasado? Y dos o tres buscándolo y llevándolo. ¿Puedes entorpecer quizás la obra de Dios? Algo más personal. Si tú estás en ese caso o te sientes así, puedes estar desprotegido. ¿A qué me refiero? Ser parte de una iglesia también conlleva el hecho de tener una familia, que si tú lo estás pasando mal, la familia se preocupa. Que la familia está orando por ti, de que la familia está pendiente, de que te puede ayudar en lo que haga falta, pero sobre todo de que están orando por ti. Cuando tú estás solo, tú solo te ocupas de tu relación con Dios y de hacer tu parte, pero poco más, puedes estar desprotegido, porque eso es estar luchando tú solo. ¿Me entendéis? Por eso la importancia de estar todos unidos. Si tú no estás,
Ahí tú puedes tener tu relación con Dios, pero pelear con el enemigo tú solo, sí, con Dios, pero tú solo, no es lo mismo que ir con un ejército a tu lado. Es muy importante. Y también te puedes cansar. Y a lo largo del camino, con los años, uno puede darse cuenta de que hay personas que se cansan. Que tú puedes estar en los caminos del Señor, tú puedes estar incluso, sobre todo me refiero a la gente que sirve. Mucha gente puede estar sirviendo a veces hasta en 50.000 actividades al Señor. Pero si tú no estás unido a tus hermanos, si tú no estás ahí siendo parte del todo, te puedes cansar. Es un peligro muy grande. Uno se puede cansar, empezando por los pastores. O sea, nos ponemos nosotros los primeros ejemplos. Tú puedes tener tu relación con el Señor, tú puedes amar al Señor, tú puedes amar a la obra, pero si vas solo, eso es como la carreta que hemos dicho antes, y que tú estás empañado en ir fuera de la carreta empujando solo la carreta. No, hay un equipo, hay una iglesia. Y tenemos que acoplarnos, no siempre es fácil. Y a veces tenemos que poner todos de nuestra parte, ¿verdad? Y es parte de la iglesia, y es parte de conocernos, y es parte de que somos humanos y aprendemos de errores. Pero te animo a que tú pienses en estas cosas. ¿Estás unido a tus hermanos? No solo que los saludes, ¿verdad? No solo que nos conozcamos. ¿Estás unido? Unido tiene que ver con una relación íntima. De diferentes maneras. Pero a ti te pasa algo hoy y tú tienes la confianza de llamar a un hermano de la iglesia y desahogarte con ese hermano y decir, me pasa esto, ora por mí, o ven a mi casa, o no tengo quien me lleve al hospital. A veces nos ha dado tristeza darnos cuenta que personas han ido al hospital y no tenían ni coche y han cogido un taxi. Pues a mí me da mucha pena. Con la gente de la iglesia que tiene un coche que te puede llevar corriendo. O personas que dicen, no, he estado sola estas navidades. ¿Pero por qué no lo has dicho? Hay gente que te hubiera encantado, que te hubiera invitado encantada a su casa. O no, es que he estado malísima y no me he dado cuenta. Y no nos hemos enterado nadie, ¿no? O sea, no sé, que sean preguntas para hacernos meditar. ¿Tú realmente estás unido a tus hermanos? Otra pregunta, ¿estás realmente comprometido con la visión de este año para la iglesia? Repito, a mí me sorprende que a estas alturas os digamos, ¿cuál es el versículo lema? Y no se lo sepan. Bueno, vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a mejorar. Vamos a darnos cuenta, hay una visión, la estamos predicando, estamos trabajando eso. Entonces, vamos a empezar por decir cuál es la visión de la iglesia. Si no se la sabe, no sé si antes lo han comentado, lo hemos comentado en la asamblea, hay una predicación que está en YouTube que se explica detalladamente todos los planes para este año, se llama Palabra Pastoral 2022, todo lo que Dios nos ha ido hablando, las actividades que vamos a tener este año, o sea, si no lo tienes claro, míratela en casa cuando tengas tiempo. Apúntate la fecha, luego habrá gente que dé información. O sea, entérate bien qué vamos a hacer este año, entérate bien qué es lo que Dios quiere hacer contigo este año también, ¿vale? No con los demás, contigo Dios quiere hacer algo. ¿Estás siendo parte del todos o estás yendo por tu cuenta? Lo mismo, ¿vale? Tenemos tiempo para meditar. Este año no te quedes fuera. Este año di, mira, yo quiero participar. Como sea, aunque sea pegando el chillillo, como hacían los del pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Yo quiero estar ahí, yo quiero participar de alguna manera. No estamos hablando tanto de trabajo, que también, pero tiene que ver con ser parte de esta iglesia. Estamos a tiempo, vamos a acoplarnos a la visión. Que no sea que la iglesia tenga que ir detrás a lo que tú deseas, a lo que te va bien, no. Estamos en el tiempo de acoplarnos nosotros a qué es lo que Dios quiere para este año, para esta iglesia. Bueno, me gustaría que avanzáramos un poquito y yo he distinguido en esta historia diferentes grupos de personas que tenían tareas diferentes, vamos a llamarlo así, ¿vale? Primero hemos dicho que había los sacerdotes que estaban tocando. Yo lo he puesto como los sacerdotes que estaban alabando, ¿verdad? No solamente el alabar a veces es cantar, también es decirle a Dios. Pero dice que estaban alabando. Esa era su función. Tenían que ir tocando e ir dando vueltas a la muralla, ¿verdad? Pero para hacer eso me gustaría clarificar un poquito, por si alguien no lo sabe o no cae en cuenta. ¿Por qué nos dice sacerdotes?
¿Qué función tenía el sacerdote, no? Esto tendríamos que ir al Antiguo Testamento, cuando en el tabernáculo se ofrecían sacrificios, ¿verdad? Los sacerdotes eran los encargados que eran mediadores entre el pueblo y Dios y estaban ahí con los sacrificios, con los holocaustos. Pero vemos que hay un momento en la historia que creo que por ahí sí conocemos todos, cuando Jesús muere, ¿verdad? Y es ese cordero perfecto, inmolado, sin mancha. Dice que Él muere por nosotros y Él se convierte en sumo sacerdote, ¿no? Hace esa función de sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el último que había, ¿verdad? Estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a la mismísima presencia de Dios. ¿Sí? ¿Nos suena un poco? Ya tenemos que hablar de esto, ¿eh? Y estaba allí. Y era el directamente el que rendía cuentas, ¿no? De lo que había sucedido en el pueblo, el que representaba al pueblo directamente en la presencia de Dios. Y era un lugar súper privilegiado. También tenía mucha responsabilidad, ¿no? Cuando Jesús muere y resucita, dice que en ese momento el velo que separaba, ¿verdad?, esas estancias, se rasga de arriba abajo. Y ya no hay necesidad de sacerdotes, ni de mediadores, ni de los que intercedían. No había necesidad de eso. ¿Qué significaba? Que tú directamente podías estar en la presencia de Dios. Se abre una compuerta gigante, ¿verdad? Y en ese momento nosotros pasamos a ser sacerdotes. Y me gustaría explicar un poquito más. En primera de Pedro 2:9, en un versículo que muchos conocemos, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. O sea, ya lo estamos diciendo, ya vemos que en el Nuevo Testamento, hay más versículos, ¿no? Pero este es el más conocido, nos llama a nosotros sacerdotes, perdón. O sea, que no es que nos lo ponemos, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento tenemos otra vida y dice que nosotros somos sacerdotes. ¿Pero para qué un sacerdote? ¿Cuál era la función de antes? Ofrecer sacrificios, entre otras cosas. Pero entonces, si ahora tú y yo somos sacerdotes y no tenemos que entregar sacrificios como antiguamente, ¿cuál es tu función? Porque eres sacerdote tú. En 1 de Pedro 2:5 dice: también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El sacerdocio, tiene la función de dar sacrificios. Hoy en día, si tú eres sacerdote, según la Biblia, es para que tú te des, tú eres el sacrificio. ¿Entendéis? Antes habían sacerdotes que hacían, pero ahora tú eres sacerdote, que es una bendición tremenda, es una buena noticia, pero eso también exige que seas tú el que dé sacrificios. ¿Y qué vamos a dar? ¿Animales hoy? No. Entre otras cosas, ¿qué podemos dar como sacrificio? Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro dinero, nuestra alabanza. Alabanza tiene que ver con dar gracias a Dios por quién es, por cómo es, por honrarlo, reconocer su bondad. Por ejemplo, no solamente se trata cuando cantamos, ¿verdad? Cuando oramos y empezamos a decir: Señor, tú eres fiel, tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú eres el que me da la vida, tú eres mi salvador, tú eres increíble, tú eres poderoso. Eso es dar alabanza a Dios, es reconocer, es alabar a alguien, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos decir lo que tiene que hacer un sacerdote, su función, y lo que es la alabanza, lo que estaban haciendo estos hombres, en otros días, lo que tendríamos que hacer hoy, comparando la historia, es dar nuestra alabanza, pero como un sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que a veces la alabanza también tiene que ver no solamente cuando me apetece, ¿verdad? O las canciones que nos alegran aquí, como hemos tenido: Cristo no está muerto, y nos ponemos a saltar, y nos ponemos a bailar. A veces es fácil. Pero hay veces que la alabanza no es fácil. A veces la alabanza también tiene que ver que en los momentos difíciles te pongas a cantar.
o te pongas, gracias, te pongas a agradecer a Dios. ¿Sí? Cuando te acaban de decir que tienes una enfermedad, ¿qué haces? ¿Qué te sale? Preocuparte, llorar, buscar soluciones, pedirle, ¡ay, Dios, ayúdame! Pero la alabanza en esos tiempos es poderosa. La alabanza tiene que ver que a lo mejor en esos tiempos también seas capaz de decir, Señor, tú eres bueno. Independientemente de lo que me pase, yo voy a cantar que tú eres fiel. Yo voy a declarar que tú eres poderoso, que tú si quieres me sanas, que tú me vas a dar la capacidad de pasar por esto. A veces puedes tener un mal día, a veces te han echado del trabajo, o a veces has tenido un problema en la familia. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices con tu boca y con tu corazón? Eso es dar sacrificio de alabanza. No es venir al culto solamente el domingo y cantar y alegrarnos, ¿verdad? Dar sacrificio de alabanza. También es en el momento difícil, aunque no lo entienda, darle alabanza a Dios. Con mi voz, con mis manos, con mi cuerpo, con mi corazón. Yo quiero pensar que cuando estos sacerdotes estaban dando la vuelta y dicen, mira, tu tarea ahora es dar la vuelta, pensar que estamos en una guerra, que están en una batalla, que tiene unas murallas increíbles. Y dice, mira, tú no mires lo que está pasando, a ti te han mandado que tienes que dar la vuelta y tocar. Podrían pensar, pero ¿qué sentido tiene que vayan los hombres armados? ¿Y si me tiran una piedra? ¿Y si me desanimo por ver la gran muralla que hay aquí? ¿Y yo para qué voy a tocar? Pero su sacrificio era también tocar. Tiene que ver con la alabanza. Hace poco comentamos, y lo quiero poner de ejemplo, porque es una familia que realmente tiene un testimonio tremendo. Hace un mes o un mes y una semana pasó. No sé quién se acuerda que dijimos que una pareja, conocidos nuestros, que tocan en un grupo de música cristiano, Dios los usa tremendamente, son muy buenos. El grupo se llama Salmo 150 y sobre todo los que creo que dirigen son una pareja, un matrimonio de muchos años en el Señor. Y tienen un don para ministrar la alabanza tremendo, tremendo. A mí me encantan, de verdad. Cada vez que yo los he visto en un concierto, en un retiro, ellos tocan, tienen algo especial y la presencia del Señor baja de una manera tremenda. Es muy bonito y Dios los usa muchísimo. Pues hace casi 10 años, creo, por ahí, hace años, tenían 3 hijos y contamos que uno pequeño era muy pequeñito y hubo un accidente y murió. Y así de golpe, ¿no? No era algo que se esperaba, era un pequeñito y las circunstancias fueron también muy duras, fue muy triste. Y bueno, todos los pusimos como un ejemplo de que superaron eso, en ningún momento culparon a Dios. Y yo me acuerdo que a los pocos días en un sitio estaban hablando, yo estaba allí de casualidad y ellos dieron testimonio que Dios los estaba respaldando, que Dios les estaba dando la fortaleza, que su nene estaba allí en el cielo con el Señor, que estaban contentos, que un pedazo de testimonio que dijo, ni un reproche, ni ponerse a llorar, ni evidentemente era su hijo, le dolería, pero oye, intachables. Hace un mes y una semana o algo así, otra de sus hijas, adolescente, creo que tenía 20 años, de golpe le dijeron que se la encontraron muerta. Mira, a esta gente las conoce gente de toda España y de fuera de España. Por el Facebook, como tenemos mucha gente en contacto, todo el mundo poniéndoles mensajes. A mí me da hasta pena entrar en el Facebook, porque todo el mundo los conoce y todo el mundo veía que era la segunda hija que perdían. Es antinatural, ¿verdad? Es algo que tiene que doler, pero que pierdas uno, pero que pierdas dos. Les queda un chico además que es adolescente, que ha perdido 2 hermanitos. No sé, una situación muy dura. España entera estaba triste por ellos, todos poniendo mensajes de ánimo, orando por ellos. No sé si aquí alguien conoce el Ministerio de Aglo de Mujeres, es un ministerio muy conocido mundialmente. Cada año hacen retiros aquí en España, son buenísimos, van muchísima gente, todo de mujeres. Y normalmente ellos casi cada año van y dirigen y ministran alabanza y son muy buenos en el tiempo de ministración. Y eso fue aquí hace 2 o 3 semanas, lo de Aglo. No había pasado un mes desde que se les murió la nena. Y les dijeron, oye, ¿no queréis ir? Y hacen 2 tandas porque van miles de mujeres. Entonces dijeron, mira, la primera muy cercana, pero a la segunda habrá hecho un mes, o menos de un mes que se le murió la hija.
Y le sorprendió a todo el mundo porque ellos dijeron, no, vamos a ir y vamos a servir y vamos a ministrar. Y todos estábamos pensando, quédate en casa. Estás pasando por una cosa tan dura, tan triste, todavía acabas de enterrar a tu hija y te vas a poner a ministrar en la alabanza, en la adoración, en un sitio donde todo el mundo te va a preguntar. Tomaron sus medidas para no estar tampoco en medio de todo el mundo, pero fueron a todos los cultos y ministraron en todas las adoraciones. Y me han dicho gente de otras iglesias que han podido ir este año que ha sido tremendo, que ha sido tremendo, que ha sido de muchísima bendición. Y ha sido una lección para muchos de los que los conocemos por lo que estamos hablando. ¿Qué es la alabanza? De verdad que me impresionó verlos allí tocar y saltar y gozar la alabanza y la adoración. Porque ellos han entendido realmente lo que es alabar a Dios. Se le acaba de morir la hija, pero dice, ¿sabes qué? En estos momentos también tengo que alabar a Dios. Y ha sido un ejemplo para muchos, que nos sirva para nosotros. Ser sacerdote y dar alabanza a Dios tiene que ver con que tú, desde tu vida, desde tus ganas, de tus deseos, y no solamente cuando te vaya bien y cuando te apetezca, que en todo momento seas capaz de alabar a Dios. Esa es una de las claves que Dios tenía y que les enseñó para esta táctica de conquistar Jericó. Otra de las personas, otros grupos que estaban participando, dice que eran los soldados al frente. Y mira, se necesitan personas dispuestas a darlo todo, a ir primeros, a abrir caminos para otros, a pelear, a ser obedientes y fieles a rajatabla, como se dice, a su rey, testarudos para la obra y sobre todo dispuestos a ser heridos. Nadie en las guerras quiere ir el primero, porque eres el más fácil para que te hieran, para que te maten, pero son necesarios, ¿verdad? En la guerra siempre es necesario que haya un grupo que vaya valiente, vayan los primeros. Y que vayan con una determinación y que vayan con unas ganas de batallar por su rey y que estén atentos. Pero ¿quién está dispuesto aquí? Estamos diciendo que Dios tiene un plan, Dios tiene una obra. Y entre otras cosas, este año una de las cosas que nos queremos enfocar mucho es en el evangelismo. Y eso, en otras palabras, es conquistar. Conquistar tierras, conquistar vidas, conquistar lugares. Y hay una batalla. ¿Tú estás dispuesta a ser uno de esos que vayan al frente? Quítate de tu tiempo, de tus ganas, de tu fuerza. Mira, tienes que dejar cosas a un lado. Para ir al frente tienes que estar muy determinado y saber que te pueden herir, ¿eh? Muchas veces los detrás, ¿no? Los primeros se llevan un flechazo, se llevan un golpe. Hoy en día, ¿qué puede ser eso? Si tú estás ahí y dices, vale, yo lo quiero dar todo por el Señor, quiero servir al Señor, quiero dar mi vida. Uy, a la primera que te pasa algo, es que me han ofendido. Te van a ofender. Ay, es que esto no lo han hecho como yo quería. Ay, esto no ha salido como yo esperaba. Ir al frente significa que también lo tengas en cuenta, que puedes salir herido. Y sobre todo, me refiero otra vez, gente que ya está sirviendo en la iglesia. Mira, si hay momentos que te desanimas, tranquilo, tranquila, es normal, todos pasamos por ahí. Habrá momentos en que te frustres, en que no te sientas comprendido, en que no te sientas valorado. Pero tienes que recordar una cosa, las cosas las hacemos para el Señor. Y a veces decimos, ¿cómo para el Señor? ¿Cómo no? Para el Señor. Y que eso te dé el aliento de decir, mira, aunque haya momentos difíciles o días difíciles, mira, piensa que vas al frente y que va a haber heridas, pero siempre vale la pena por conquistar Jericó. Amén. Hay otros, dice, que estaban en la retaguardia. A veces podemos pensar que esos no son importantes, ¿no? Parecen cobardes, no. También son importantes. Recordemos, todos tenían su función y todos son importantes. Tú eres importante. Y aquí no estamos hablando de si haces una cosa, haces otra, eres mejor, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que algunos van enfrente y tienen que ir abriendo camino y tienen que pelear, pero también es importante que hayan personas en la retaguardia. ¿Qué significaba? Cuando en una guerra habían soldados en la retaguardia, tenía una función distinta simplemente. ¿Cuál era? Que muchas veces los que estaban en la retaguardia eran los que protegían de un ataque de atrás.
de que viniera alguien de imprevisto y quisiera atacar por otro lado, que viniera a disolver el grupo, por ejemplo, que venían de los lados el enemigo, pues también ellos tenían que defender el lugar, por detrás y por los lados. Y no solamente eso, muchas veces también pasaba que cuando en el frente alguien era herido, el de retaguardia, el que estaba atrás, muchas veces era el que llevaba las medicinas, el que estaba pendiente o el que cubría mientras el otro se recuperaba. Lo que estábamos hablando antes, a veces hay gente en el frente que se puede cansar o que tiene días que no son tan buenos o que tiene días que van agotados. Los de la retaguardia son tan importantes para seguir apoyando, para levantar los brazos de los que se están cansando, para orar por ellos, para animarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Yo conocí un matrimonio que me gustó mucho, que durante mucho tiempo son gente muy preparada, han estudiado el seminario, aparte tienen sus carreras, son formados, gente de iglesia, gente con tantos dones que cualquiera pensaría que serían los idóneos para ser pastores. Y una vez ya dije, ¿pero vosotros? Y me dijeron, no, es que yo tengo muy claro que no somos pastores. Dice, no tenemos esa facilidad. Ayudamos lo que haga falta. Y evidentemente servían en varias áreas de la iglesia y eran de mucha bendición. Pero este matrimonio tenía muy claro una cosa. Dice, nosotros no somos pastores. Dice, nosotros estamos llamados para levantar los brazos de los pastores. Y me encantó. No sé, yo no lo había visto en ese entonces así. Y me encantó, porque me hicieron ver, dice, muchas veces hay muchos pastores, ¿no? En diferentes lugares que están cansados, que van luchando con todo, que a lo mejor porque las iglesias son pequeñitas al principio no tienen ayuda. A veces se necesitan tantas cosas. Y entonces ellos, durante un tiempo, fueron a diferentes tipos de iglesias pequeñitas y allí donde iban hacían de todo, ¿no? Pero ellos entendían que su función principal era apoyar y descargar la carga de los pastores. Y me encantó, porque dije, ¡hala, qué bonito! Porque realmente eran tan importantes y con los años han ido cambiando de lugares, ahora están en un lugar y realmente lo que hacen es eso, están metidos en todas las cosas. Pero son momentos en que cuando los pastores están cansados, cuando los pastores hay mucha faena, cuando hay mucha sobrecarga de trabajo y tal, ellos cubren a los pastores de diferente tipo de manera y es muy bonito, porque entonces potencian toda la obra que se está haciendo, ¿entendéis? Entonces, la gente de retaguardia son la gente que se dedica a cuidar de los que están, de estar pendientes, de que nada se quede sin hacer, de que está pendiente de los corazones de la gente, de que la gente no se cargue, de la gente no esté cansada, de avisar unos a los otros, de cuidar, de orar por los que están allí. Entonces vemos que también era muy importante. Siguen la visión de cerca, están pendientes de si alguien, no se distrae, no, recuerda la visión, ¿no? Recuerda, oye, métete otra vez a la carreta. Se necesita también gente así, de apoyo. Había otro grupo, ya me queda poco, pero dice, el pueblo estaba listo para gritar. ¿Quién era el pueblo? El pueblo eran todos aquellos que forman parte de la familia de Dios, los que son hijos. Antes hemos leído que también somos adquiridos, somos adoptados. Estamos hablando de que no encajamos nosotros a la iglesia. Somos una nacionalidad nueva. Y lo que quiero que te quedes con eso es, eres parte de lo que le suceda a tu pueblo espiritual. A veces ha pasado que a lo mejor en Colombia sucede algo y todos los que son de Colombia vamos a orar por Colombia. ¿Por qué? Porque se sienten identificados, ¿verdad? Cuando pasa una catástrofe, cuando ha pasado algo, vamos a orar por nuestro país. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos nacionalidad y cada uno, oye, tiene un pesar especial, ¿verdad? Por su nación, por su pueblo. Pero ahora no solamente tienes una nacionalidad, tienes otra, que es, eres hijo de Dios y este es tu pueblo y también suceden cosas. Y quiero decir, también te tiene que pesar si pasa algo, porque es tu pueblo, porque eres adoptado por esta nación. Entonces, si eres parte, si estás en la casa, si estás atento, sabrás cuándo debes gritar, cuándo debes actuar para el beneficio de todos. A toda la iglesia nos toca acompañar la visión, empujar. Desde la posición que tú te encuentres, tú tienes que ser parte y tienes que empujar para que esta visión se lleve a cabo. Eres importante. ¿Por qué quiero destacar eso? Porque quizás hay personas que digan, yo no importa si hago o no hago, si voy o no voy. No, eres importante.
Eres importante. No importa ni cómo te creas tú que eres, ni cómo te sientas. Si tú eres hijo de Dios y estás en este lugar, eres importante. Eres importante. Tienes que ser parte del todos. Y por último, habían unos más que tenían que hacer otra tarea. ¿Quién lo sabe? Hemos hablado de los sacerdotes, hemos hablado de los soldados que iban delante, los soldados que iban detrás, el pueblo que tiene que estar atento, tiene que de alguna manera participar en algo. ¿Qué más? Muy bien, los que llevaban el arca, los portadores del arca, ¿verdad? ¿Qué simbolizaba el arca? ¿Qué decimos siempre que simboliza? La presencia de Dios. Hoy en día ¿necesitamos el arca físicamente? No. Entendemos que la presencia de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo, si tú has sido nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti. Pero hay una diferencia muy grande entre tener el Espíritu Santo dentro de ti, pero puedes no estar no estar con la visión de que se manifieste. Vamos a explicarlo. Todos somos creyentes. Si tú has aceptado al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo está en ti desde el primer día. Tú tienes tu relación con el Señor, pero quizás no estás aportando a la iglesia en el sentido de promover que el Espíritu Santo haga algo. ¿Me explico? Una cosa es lo individual, el Espíritu Santo está en mí. Otra cosa es que yo esté haciendo algo, esté trabajando para facilitar que el Espíritu Santo descienda con poder y haga un mover. ¿Sí? ¿Os acordáis el ejemplo que pusimos? A Jesús le seguían multitudes. Muchos de ellos lo habrán conocido, pero no todos estaban en el lugar apropiado, no todos estuvieron dispuestos y no todos tenían su corazón para decir, Señor, haz algo. Pero cuando se juntaron los que eran, el Espíritu Santo descendió y provocó algo. Cuando estábamos en la batalla, dice que estaban unos tocando, otros, ¿verdad? Estaban dando vueltas, cada uno tenía su función. El arca iba con ellos. Pero es importante destacar que también todo lo que hicieron antes, lo que hicieron previo, todas esas vueltas, el ser obedientes, el hacer caso a lo que Dios les había dicho, a su táctica, finalmente hizo que Dios obrara. Era el plan de Dios. Pero cuando estuvieron todos juntos, unánime, hicieron lo que Dios quería y siguieron el plan de Dios, ayudó a que Dios dijera, voy a hacer algo. ¿Qué es lo que vemos en la historia que ocurre? Cuando todos cumplen con su parte y el Espíritu Santo obra, cuando la presencia de Dios va con ellos, ¿qué es lo que sucede? Las murallas se derrumban, ¿verdad? Dice que se derrumban, caen y la tierra fue conquistada. Entran y conquistan el lugar. Entonces, provocó una manifestación del mover de Dios. Como hemos dicho antes, cuando ha habido avivamientos, ¿por qué ha sido? Porque estaban gente junta con un mismo deseo, con una misma visión, deseando que Dios obrara. Y Dios empezaba a obrar. También la Biblia nos enseña que tenemos el deber de dar lo que hemos recibido, ¿verdad? Da de gracia a lo que de gracia has recibido. Esto no se trata ni de ti ni de mí. A veces nos centramos en eso. No se trata ni de ti ni de mí. Se trata del plan de Dios y de alcanzar a otros. De predicar vida, de derrumbar murallas, de conquistar la tierra donde Dios nos ha puesto y lo hace contando contigo. Entonces, repito, qué importante que tú salgas convencido de aquí, sabiendo que Dios quiere contar contigo. Y mira, y a veces pensamos, ahora mismo no me viene bien, ahora mismo mi situación no es la mejor, ahora mismo no estoy yo en mi mejor momento de la relación con Dios. No se trata de eso, eso es lo maravilloso. No se trata de cómo tú estés, porque si no depende de ti, depende de Dios. Dios lo hace todo, Dios tiene su plan, Dios tiene su estrategia para este año, para este lugar. No estamos hablando de otro lugar, estamos hablando para este lugar. Dios ha traído palabra. La cosa es que tú te lo creas y tú quieras ser parte de esto. Que tú digas, yo quiero ser parte del todos. Yo quiero estar en esa unidad y yo quiero estar trabajando para que esa visión
la podamos completar y entonces creer que Dios va a hacer algo. Si Dios fue capaz que sin tocar nada de una piedrecita de un murito, una pedazo de muralla se cayera y conquistar un lugar, ¿cómo no vamos a conquistar Rute, el pueblo de al lado, Benamejí, Lucena? Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Que prediquemos su palabra, que demos alabanza, que proclamemos que Él puede hacer cualquier cosa. Entonces, te repito, unas preguntas para que puedas meditar, ¿vale? Es clave. ¿Estás unido a tus hermanos? Si no es así, busca la manera. A veces hay que buscarlo. A veces, cuando en una familia se adopta, hay que buscar esa relación. Hay que buscar ese cariño, ese amor. Y se consigue. Pero se tiene que trabajar por la unidad. ¿Estás realmente comprometido con la visión de este año para la Iglesia? ¿Sabes lo que estamos hablando? ¿Te estás enterando de los planes para este año? Tendrías que marcártelo en el móvil, en el calendario. ¿Qué cosas tenemos para este año? ¿Qué actividades? ¿En qué participo? ¿En qué puedo hacer? ¿Me estoy invitando a gente? ¿Estoy orando por gente para esas actividades? ¿Me voy a apuntar en algo? Date pendiente, que no se te pase en los meses. ¿Estás siendo parte del todos? ¿Eres predicador del Espíritu Santo? ¿Qué quiero decir? ¿Estás hablándole a alguien? Lo que ha sucedido en tu vida, lo que está sucediendo aquí en la iglesia, ¿te estás enterando y lo estás hablando? ¿Compartes de lo que tú tienes a otros? Lo bonito del Evangelio es que como mínimo puedes contarle tu encuentro con el Señor a alguien. No hace falta saber muchísimo, ni estar preparado, porque nunca lo vamos a estar. Y nunca vamos a ser suficientemente buenos para sentirnos dignos a veces, ¿no? Pero lo que te ha pasado a ti lo puedes compartir. Y por último, ¿quieres que Dios esté en tus planes o quieres estar tú en los planes de Dios? Y vamos a dejarlo aquí. Te voy a invitar a que te pongas de pie. No sé si podemos avisar a Guillermo. Pero me gustaría que tuviéramos unos minutos para meditar en esto. Y no es una regañina, ni muchísimo menos. Yo ansío que tengas el deseo de decir, soy parte, quiero estar aquí, quiero trabajar para el Señor, en lo que Dios pida, no solamente en lo que me va a mí bien, sino, Señor, y que te presentes como un sacrificio. ¿Qué significa eso? Decirle, Señor, úsame, llévame allí donde otros no quieran, ayúdame a ser un soldado que vaya al frente, que no, pues Señor, que vaya a la retaguardia, que cuide de los que van al frente, que haga algo, que tenga que chillar, pues cuando tú me digas yo chillo, Señor, pero haz algo. Pero que le pida, Señor, ayúdame a ser parte de esto, Señor, ayúdame a avanzar. Porque mira, el Señor va a hacer su plan sí o sí. Y la obra va a avanzar. Porque lleva toda la historia haciéndolo, ¿verdad? Pero no te lo pierdas, no te lo pierdas. No te centres en ti. No le digas, Señor, estate en mi vida, Señor, ayúdame en el trabajo, Señor, ayúdame en mi situación. Y Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿cómo me meto en tu plan? Méteme a un lado. Qué bonito pensar que Dios no solamente busca cualidades, habilidades. Dios lo que te está buscando es a ti. Y Dios cuenta contigo, ahora, como estás. Por el camino Dios te va sanando, por el camino te va ayudando, por el camino te va enseñando. De verdad, no tienes que esperar. Entonces, que sea tiempo para comprometerte con la casa del Señor. Señor, gracias una vez más, Dios, por tu presencia. Señor, queremos decir que amamos tu presencia. Tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios poderoso, tú eres el Dios fiel, el Dios que entregó a su Hijo por nosotros, el Dios que cuenta con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tus planes, Señor. Porque tú deseas, Señor, que todo el mundo te conozca. Tú deseas que todo el mundo tenga esa oportunidad, Señor Jesús.
Te pedimos, Señor, que tú cuentes con nosotros, Señor. No queremos quedarnos fuera de tus planes, Señor. No queremos ser egoístas, Señor, y pensar solamente en nosotros, en nuestros planes. Ayúdanos, Señor, como hemos cantado, Señor, a amar lo que tú amas, Señor. A amar tu obra, a amar tu voluntad, Señor Jesús. A entender que tú estás por encima de todo, que tú eres soberano, Señor Jesús. Oh Dios, queremos depender de ti, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas, Señor, que se sienten solas, Señor. Por personas, Señor, que se sienten, oh Dios, que no son suficientes. Con personas, Señor, que no se sienten dignas, Dios. Dios, yo te pido que tú toques sus corazones, Señor Jesús. Oh Dios, que tú abras nuestros ojos, nuestras mentes, Señor, que podamos entender que no se trata de nuestras cualidades, no se trata de nosotros, Dios. Se trata de que tú quieres contar con nosotros, Señor, independientemente de cómo estemos, de cómo nos sintamos, Señor. Oh Dios, queremos ser esos guerreros, Señor, que están armados, Señor, no que están despistados mirando a otro lado, que están pendientes, Señor. Ese pueblo, Señor, que está atento, Señor, que cuando tú nos digas, Señor, de gritar, gritemos, Señor. Que cuando tú nos digas de alabar, alabemos. Que cuando tú nos digas de predicar, prediquemos, Señor Jesús. Oh Dios, que no nos quedemos en nuestras fuerzas, Señor. Oh Dios, queremos escuchar tu voz, Señor. Danos un oído sensible, Señor. A tu iglesia da un oído sensible, Señor, para escuchar tu voz, Dios. Para dejarnos guiar, Señor, para confiar que tú puedes hacerlo, Señor Jesús. Oh Dios, este año que tenemos por delante, te pedimos que tú obres, Señor, en los cultos, Señor, en las reuniones entre semana, las reuniones de mujeres, la reunión de hombres, Señor, de adolescentes, en las reuniones de jóvenes, Señor. Oh Dios, te pedimos que seas tú en cada reunión, Señor, que tú nos vayas guiando cada palabra, Señor, cada tiempo que tengamos contigo, Señor. Oh Dios, no queremos ir a nuestra manera, Señor, con nuestros pensamientos. Oh Dios, que cada vez que vengamos con la ilusión de que estamos trabajando para ti, Señor. Que no nos importe, Señor, salir heridos. Que no nos importe, Señor, tener que renunciar a cosas por servir en tu casa, Dios. Que no nos importe, Señor, quitarnos de algo nuestro, Señor, por entregarlo todo a ti, Señor Jesús. Oh Dios, queremos que tú nos llenes, que tú nos uses, Señor Jesús. Oh Dios, quita todo pensamiento de duda, Señor. Todo pensamiento de tristeza, Señor. Todo sentimiento, Señor, de infravalorarse a uno mismo, Dios. Oh Dios, haznos entender que se trata de ti, Señor. De tus planes, Señor. De tu voluntad, Dios. De tu visión, Dios. Oh Dios, que podamos conquistar la tierra, Señor. Que podamos conquistar la tierra para ti, Señor Jesús. Que tú te glorifiques, Señor, en estos tiempos. Que podamos ver milagros y señales, Señor. Pero para darte la gloria a ti, Señor. Para que la gente tenga que ver que tú eres el único Rey. Que tú mandas sobre este lugar. Que tú gobiernas sobre el pueblo de Lucena. Sobre los pueblos de alrededor, Señor. Sobre España. Tú gobiernas, Señor Jesús. Tú gobiernas, Dios. Manifiéstate, Señor Jesús, en este lugar. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata.